aunque ya lo expliqué. Lucas 7:28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismo, no siendo bautizado por Juan. Dios le bendiga. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Le decía, la manera inductiva de leer la Biblia: observación, interpretación y conclusión. Cuando usted está observando, usted lee el pasaje, las cartas o el libro de una manera sigilosa, claro está. Puede ir definiendo términos, observa, puede leer lo más amplio que pueda. Entonces después, en ese proceso, va a interpretar la Biblia. Amén. La conclusión es lo que usted determina, o sea, lo da por concluido. Si usted está predicando después, te llegan muchos pasajes bíblicos, ¿verdad? Pasaje bíblico que si no tiene una buena, si no ha tenido ya, la vez que ha estudiado esos pasajes bíblicos, si no ha tenido una buena conclusión de esos pasajes bíblicos, o sea, una buena interpretación, que tú lo concluiste que fue así, cuando te llegan a tu mensaje de manera rápida y tú lo citas los pasajes, o te ves limitado para hablarlo, o puedes cometer un error con el pasaje. ¿Por qué? Porque todos los predicadores, cuando estamos predicando una línea de un mensaje, siempre tratamos de inclinar los pasajes a ese mensaje. ¿O me equivoco? Se puede hacer que tú jales tanto el pasaje que se te rompa. ¿Me doy a entender? El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, el mejor predicador que ha pasado por esta tierra, le dicen el príncipe de los predicadores, o sea, más homilético en el sentido. También dicen los historiadores que él lo hacía muy poco, pero lo hacía. Entonces la conclusión es importante. Si tú empiezas a hablar conmigo de una carta o un pasaje bíblico que yo leí hace mucho, o lo estudié hace mucho, me llega a la memoria, te puedo decir cosas del pasaje que tú dirás, wow, pero qué mente tiene. No, una mente con deuda, con problemas, igual que la tuya también, igualita que la tuya. Sino que el pasaje, cuando tú lo estudiaste, lo concluiste. Amén. No es que tú no puedes aprender más de ese pasaje bíblico, no es que no vayas a aprender más de él. Cuando una vez tú lo vuelves y lo lees o escuchas a alguien predicarlo o enseñar de ahí, aprendes muchísimo, pero que tú tienes algo concluido con el pasaje. O sea, tú tienes el pasaje, lo que tú aprendiste lo tienes bien señalado ahí. ¿Me doy a entender? O sea, tú no leíste un capítulo bíblico y lo leíste, y después que tú lo lees, tú empiezas entonces a acordarte. A mí me pasa eso cuando yo leo por la mañana antes de irme a trabajar. Me pasa eso y empiezo a tratar de acordarme en lo que yo leí. No es lo mismo cuando tú estudias y tú concluyes alguna cosa. Es tan fuerte eso que no te acuerdas de muchos versículos del pasaje que tú leíste, y a veces ni siquiera lo puedes recitar correctamente, pero sí sabe la idea y el mensaje del pasaje. Lo sabe. No sé si me doy a entender. Entonces eso es. Leí este pasaje bíblico aquí,
en Lucas 7:28, solamente para resaltar la importancia de definir el término. A veces una palabra en la Biblia esconde muchas cosas. Esconde el mensaje que tú vas a predicar. Esconde la palabra que tú vas a recibir. Esconde muchas cosas. Por ejemplo, Jesús aquí está hablando de Juan el Bautista. Eso fue cuando Jesús fueron los mensajeros de Juan a preguntarle si él era a quien esperaban o esperaban a otro. Daniel está en el asunto. Y eso empieza a hablar de Juan el Bautista. El versículo 28 solamente lo usamos para ver lo que provocó, solamente para citar por qué fue la acción de la persona. Pero más lo que me interesa el versículo 29 y 30. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mire, es algo sencillo, no es una cosa del otro mundo, y con un misterio profundo. No. Cuando yo me topo con ese pasaje bíblico, yo tengo que saber qué significa la palabra justificar. Porque lo que está diciendo Lucas ahí, Lucas está ya, acuérdense, el pasaje, el versículo 28 es un discurso de Jesús, lo que Jesús está hablando, ¿verdad? Pero el 29, ¿lo tiene la Biblia abierta? No, ustedes no tienen Biblia, ustedes no tienen Biblia abierta. Si no tienen su Biblia abierta. No, pero abren que sea el teléfono. El 29, el 29 ya pertenece a otro tipo de literatura. El 28 pertenece a una, pero el 29 pertenece a otra. Porque el 28 pertenece a una literatura de discurso. El 29 a una de narración. Eso es lo primero que tengo que identificar el pasaje que estoy estudiando. ¿A qué tipo de literatura pertenece? Si es una narración, si es una parábola, si es una carta, si es una oración, todo eso está dentro de la Biblia. Entonces los dos, hay una separación ahí de literatura. Lucas lo escribió los dos, pero Lucas escribió lo primero, lo que Jesús dijo, y luego escribió lo que aconteció ahí de por lo que él dijo. Entonces eso se ve sencillo, pero yo no lo puedo pasar por alto. ¿Me doy a entender? Entonces hay dos tipos de literatura ahí, que dijimos que lo primero que tengo que identificar es qué tipo de literatura es el pasaje que estoy estudiando. O sea, el 28 pertenece a una literatura de discurso. Pero el 29 pertenece a una narración histórica. Entonces ya Lucas empieza a contar lo que aconteció ahí. Cuando ellos oyeron eso, oyeron lo que Jesús dijo, dice que todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. La Biblia te está diciendo ahí lo que aconteció ahí de forma clara, pero no de forma textual. O sea, tienes que definir el término para introducirte a ver qué fue lo que aconteció ahí, porque la Biblia te lo está enseñando. Sencillo, yo tengo que saber qué significa la palabra justificar y me va a abrir un campo de entendimiento, esa palabra. Esa es la ecuación que tenemos ahí. ¿Qué significa justificar? Es hacer a alguien inocente, reconocer su inocencia. ¿El bautismo de Juan era para qué? Para perdón de pecado. Entonces, si Lucas dice que ellos justificaron a Dios, reconocieron a Dios como inocente cuando Jesús habló, que en verdad Dios es justo, Dios es bueno, ¿y nosotros qué somos? Hay que bautizarse. Si Dios es justo, ¿qué somos nosotros? No, eso no hay ni que decirlo. Bautízame. Como me dijo uno una vez borracho allá. Estaba borracho, como que sentía el diablo cerca. Me dijo, pastor, bautíceme. Y ¿cómo así? Por decirme que orara por él. Bautíceme. Digo, ay, mi madre.
Entonces, justificaron a Dios todo el pueblo y los publicanos que estaban ahí y se bautizaron en el bautismo de Juan. Ellos tuvieron un arrepentimiento, fue. Un arrepentimiento. Justificaron a Dios. El 30 dice, es algo sencillo, ¿verdad? Pero no podemos pasarlo por alto. El 30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por el bautismo de Juan. Entonces tengo otro término ahí. ¿Qué fue lo que desecharon ellos? Desechan el propósito de Dios, el pensamiento de Dios. Y dice Lucas, respecto a sí mismo. El propósito, los pensamientos de Dios para con ellos mismos y el propósito de Dios para con ellos mismos, ellos lo desecharon, no bautizándose con el bautismo de Juan. Que el bautismo de Juan simboliza el perdón de pecado. No hubo arrepentimiento en ellos. De ahí para adelante, después que ya yo entiendo más o menos, a ese nivel, esos 3 versículos bíblicos con esos 2 términos definidos, de ahí para adelante yo puedo hablar más o menos conforme a lo que Dios me dé y a lo que yo pueda tener. Otro puede hablar más profundo, otro menos, pero cada quien habla como puede. Pero no debo de violar eso. ¿Se entendió? Entonces tenían una fotico ahí, pero nos dormimos ahí para ponerla en la pantalla con esto. Como quiera lo voy a leer para darle a entender las ideas y algunos principios aquí que no se pueden violar, que lo vamos a tratar ahora. Son cosas sencillas. La hermenéutica, el arte de la interpretación bíblica. La meta de hermenéutica es hacer una exégesis. ¿Qué es lo que es una exégesis? Yo no quisiera marearlo con los términos, me enfoco más en que comprendan el concepto. Quiero marearlo con el términos raros que usted no domine, ¿verdad? Pero el concepto. La exégesis es sacar la interpretación correcta del pasaje. En estos días les dije que la persona tendemos a coger el camino fácil en la Biblia. Y le pusimos el ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo mayor. ¿Cuál es el hijo mayor? No, es el creyente que se queda en la iglesia. Porque es más fácil eso, interpretarlo de esa manera. Amén. Que sacarle el contexto. No es que no se puede aplicar aquí. Lo que pasa es que para aplicar aquí tengo que ir allá y entender qué fue lo que pasó allá. Los factores que incidieron ahí, las características de la persona, a ver si aplican aquí. Porque es muy fácil usted decirme a mí, la Biblia dice, varón, que no robe, que no se debe robar. Digo, claro, estoy de acuerdo contigo. Y entonces dime ahora, ¿por qué tú me dices eso? Entonces eso trae como consecuencia que alguna verdad o la verdad puede ser mal interpretada, puede ser mal aplicada y más allá puede ser hasta malograda. ¿Cómo malograda? Claro. Malograda, sí, claro. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes invalidan el mandamiento de mi Padre por vuestras tradiciones. Tienen una verdad que ya no es ni mal interpretada ni mal aplicada. Es malograda que la tienen. Amén. Ya seguimos aquí. Exégesis quiere decir sacar el significado original de un texto. Lo opuesto es eisegesis, que quiere decir interpretar el texto de acuerdo con su propia perspectiva. Contextualización
Determinar el significado del pasaje para hoy. Ya eso es una aplicación del pasaje. Entonces vamos a ver qué nos dice ahí. Definición de contextualización. Definición de contextualización. Traducir el significado. Aplicación de un texto desde el contexto bíblico al contexto de hoy. No es mi propia perspectiva. No es que yo voy a torcer la Biblia a mi cultura, a lo que yo pienso, a lo que yo entiendo. No, yo tengo que ir allá a la Biblia. Mire esto. No pudimos poner la foto ahí. Yo le mandé una foto para eso. Esto es como un puentecito, ¿verdad? De este lado, los que están allá atrás no ven, yo no, hay más asientos aquí, se pueden acercar más a los que están allá atrás. De este lado, esto es como un puente, como una carretera, ¿verdad? De este lado están los escritores bíblicos. Están aquí, ¿verdad? ¿Dónde están? De este lado aquí. Y nosotros estamos del otro lado. Entonces, este puente que hay que cruzar, a ver cómo se llama, ¿qué tiene ese puente ahí? Abismo de tiempo, de lugar, de cultura y hasta de idioma. O sea, yo no estoy allá, ni estoy en ese tiempo. Muchas veces, cuando Jesús hablaba, o hablaba cualquiera de los profetas, decía cosas que los que los estaban oyendo ahí entendían de manera fácil, porque se lo decía en su cultura y en su idioma. Pero para nosotros no es tan fácil, porque no pertenecemos a esa cultura. Por ejemplo, cuando Jesús está lavando los pies a sus discípulos, ¿qué estaba él lavándole los pies a quién? Y llega donde Pedro y dice, Pedro, no, a mí no, a mí tú no me lo vas a lavar. Usted puede decir, pero ¿y qué de malo tiene eso? Una lavadita de pie. Si usted se lo encuentra que es algo humillante, para los judíos es mucho más que eso. Para los judíos no solamente humillante, es aberrante para un hombre lavarle los pies. Las mujeres sí. Si, mire esto, si una persona tenía un esclavo y ese esclavo le lavaba, siendo hombre, no mujer, siendo hombre, le lavaba los pies a otro hombre, ese esclavo perdía su valor moral, por ende, hasta de dinero. Una mujer sí lo hacía. Acuérdense que las mujeres en la cultura hebraica, un hombre era un hombre. Entonces son muchas de las cosas que hay que, no obligado, como le dije el otro martes, usted comerse los libros, estudiando cultura, no nada de eso. Lo que queremos es que entienda el texto, que se dé cuenta que lo que tú estás leyendo necesita prestarle más atención. Amén. Sigo leyendo aquí algunas cosas. Evitar buscar atajo para el proceso hermenéutico. No buscar atajo para el proceso hermenéutico. Acuérdese que la hermenéutica es principios y método. ¿Qué? Principio y método. No busque atajo. Amén. Número 1. Aplicación sin exégesis. O sea, lo que yo dije ahora mismo. Aplicar la Biblia sin una buena interpretación. Es fatal. Eso es fatal. Usted no ha oído personas diciendo que Dios dijo, maldito el hombre que cree en otro hombre. ¿No lo dice la Biblia? Sin embargo, las personas que citan ese texto
¿No saben lo que Dios está diciendo ahí? Porque Él dice, y pone brazo de carne por fortaleza. Lo que Dios le está diciendo al pueblo, que no saquen su dinero y su plata para alquilar un ejército, eso Dios siempre lo condenó, para que lo ayuden en una guerra cuando ellos tienen un Dios tan poderoso. Por eso Dios dice, maldito el hombre que cree en otro hombre y pone brazo de carne por fortaleza. La fortaleza de ustedes soy yo. Y si se van a pagar mercenarios por ahí para que peleen por ustedes, maldito el que hace eso. O sea, está diciendo, no tiene mi bendición. Entonces se aplica al contrario a eso. Es mucha la diferencia, ¿verdad? Cuando tú estudias el contexto, los capítulos anteriores, te das cuenta de la situación de Israel. Maldito el hombre que cree en otro hombre y pone brazo de carne por fortaleza. No confíe en hombre en la batalla. Clama a mí, yo te responderé. Eso es lo que Dios enseña. Subjetividad, lo que significa para mí. No, para mí eso es lo que significa. Y ya yo estoy cerrado ahí. No, manito. Hay que ver. Devuélvete para atrás. Porque si para ti significa eso, está bien, pero no enseñe. Ni predique. Porque para ti solo, además, no se lo enseña a otro. Sacar del contexto sin exégesis. Ejemplo. Un error liberal, no dejar que la Biblia transforme su vida. No, este punto es exégesis sin contextualización. O sea, una interpretación sin aplicación. No dejar que la Biblia transforme su vida. Exégesis no es un fin en sí mismo. Acuérdense cuando hablamos de exégesis es la interpretación correcta. Por su propia naturaleza, la palabra demanda ser obedecida y entonces proclamada. Hacer exégesis sin aplicación es manejar mal la palabra. Un error conservador, asumir que el mensaje para ellos es idéntico al mensaje para nosotros. Confundir los principios eternos con aplicaciones culturales. Otro error. Yo quería la foto para que veamos todo esto. Y después vamos, si nos quedan 20 minutos, aunque yo le he hablado mucho de esto, pero me gustaría que lo tengan. Uno le tira una foto, usted va al centro de internet, se lo ha dicho, y por 10 pesos le sacan esa hoja. La guarda, la estudia, la relaciona y usted puede ver muchas cosas en esto. O sea, una cosa por aquí, que el maestro dijo esto, y puede encontrarse eso grande. Pero, cuando resumimos, y usted abre la Biblia, y lo aplica, no tiene ya que tener la hoja así. Es igual que el que está impuesto a hacer bosquejo para predicar. El que está impuesto a hacer bosquejo para predicar, que sabe organizar bien un sermón para predicar, después predica sin bosquejo y tú no sabes cuándo tiene el bosquejo y cuándo no. Porque todo lo que dice lo dice ordenado. Incluso cuando lee el pasaje bíblico, de ahí mismo hace su bosquejo. Es cuando tiene la práctica de eso. Entonces, cuando practicamos esto, después se hace parte de nosotros. Si yo abro la Biblia, yo sé lo que empiezo a buscar el género literario, que dice sobre el autor, empiezo a buscar muchas cosas. Está todo ahí, porque lo practico a diario. Entonces, pero al principio es bueno que usted tenga, que vaya copiando de ahí, amén. Entonces aquí tenemos el paso número 1 para entrar en contexto del estudio ya. O sea, pero no hoy, vamos a empezar hoy.
El paso número 1, identificar la forma literaria, que desde el principio estoy hablando de eso. Género literario, un tipo particular de literatura. Distinciones primarias. Grave esto. Formas de literatura de la Biblia más importantes, o sea, las superiores. Esas son las que abarcan un libro entero. Una forma literaria, ¿alguien me puede decir? O sea, la literatura lo que tiene que ver con eso. ¿Qué tipo de literatura es? Están los salmos, leo aquí, narración histórica, epístola, que son las cartas, material legal, leyes y mandamientos, los pentateucos, salmos, es un tipo de literatura porque son canciones, literatura de sabiduría, proverbio, apocalíptico, profético. Cuando yo estoy leyendo un pasaje bíblico, yo ubico bien a qué tipo de literatura pertenece mi pasaje bíblico para yo saber cómo lo voy a interpretar, tener esa idea, esa noción. Amén. Si yo me veo narrando, por ejemplo, una historia y resulta ser una parábola. Entonces, si yo lo enseño como historia y es una parábola, mi pasaje pierde fuerza entre los que conocen la Biblia. O sea, mi mensaje pierde fuerza entre los que conocen la Biblia, porque saben que es una parábola, no es una historia en sí. Aunque tiene un mensaje, no me lo narre como una historia, porque es una parábola. Eso es sencillo, usted lo sabe. Entonces, dentro de esos diferentes libros, entonces hay otro tipo de literatura. Por ejemplo, un libro, los salmos, que es un tipo de literatura, es música, es canción, son canciones, ¿verdad? Entonces usted ve alguna rima, alguna cosa. Esos son salmos que se cantaban en Israel, en los cultos allá que hacían. Puede tener una oración. Salmo 90 es una oración de Moisés. Salmo 90 es una oración de Moisés. Salmo 107, creo, narra la salida de Israel, la historia de Israel. Otros salmos también tienen otro tipo de literatura, puede ser un discurso del salmista, ¿verdad? Pero todo dentro de esa literatura. Es una canción, pero cuando yo me encuentro con un pasaje bíblico que es una oración, yo tengo que saberlo, identificarlo. Porque si voy a hablar de ahí, o me lo voy a aplicar, tengo que saber eso. Discurso, genealogía, oraciones, parábola, alegoría, sueños y visiones. Estas pueden estar en cualquier libro de la Biblia. Discurso, genealogía, oraciones, parábolas, alegoría, sueños y visiones. ¿Se acuerda cómo hice diferencia ahorita? En dos pasajes bíblicos. Uno pertenece a un discurso de Jesús, hablando de Juan el Bautista, pero el otro ya una narración. O sea, el otro me narra ahí lo que aconteció. No es que Jesús está hablando de alguien, una revelación que tuvo, no. Está narrando lo que aconteció ahí. Y eso yo tengo que identificarlo ahí mismo. Yo no puedo seguir volado. ¿Jesús siguió hablando? No puedo seguir volado. Yo tengo que, porque ahí lo que me está diciendo la respuesta de las personas, lo que ellos hicieron por el mensaje de Jesús. Entonces ahí el mensaje se te pone interesante. Ahí el mensaje se pone interesante. Usted está entendiendo. Dice aquí, como se mencionó previamente, el primer paso en la interpretación del pasaje es determinar qué tipo de literatura está leyendo. Las epístolas o cartas se interpretan de una manera diferente a la literatura narrativa. Las epístolas, la carta, se interpretan de una manera diferente a la literatura narrativa. Si yo voy a buscar, si voy a establecer el contexto de una narrativa, que lo hicimos y vamos a tratar un pasaje bíblico ahí, en 10 minutos que nos quedan, yo busco
como buscamos, como hicimos en la introducción, lugar, ocasión, personaje clave que tuvieron ahí, a quién le está hablando. Pero en una carta, yo busco, obviamente le está hablando a la iglesia, yo busco la condición de la iglesia, que la misma carta me la va a expresar, para poder dar con el mensaje del apóstol que está escribiendo. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los romanos. Le está hablando a los romanos. Pero cuando yo, de manera prudente, estudio la carta a los romanos, me doy cuenta que los primeros 10 capítulos, desde el capítulo 1 hasta el 10, Pablo le habla a judíos que se habían convertido. La misma Biblia te lo va a enseñar. El capítulo 11, Pablo le está hablando a los gentiles que se habían convertido, o sea, no judíos. Y entonces los otros capítulos, usted se va a dar cuenta ahí mismo donde usted lo lea. Cuando él empieza en el capítulo 12, le habla a ellos mismos, pero como iglesia, unido, como a una iglesia. Porque la idea del apóstol Pablo central es la unidad de la iglesia. Porque la iglesia en Roma estaba compuesta por judíos y gentiles. Y Pablo amonesta en 10 capítulos a los judíos para que reciban a los gentiles. En el capítulo 11 le escribe a los gentiles para que no menosprecien a los judíos. En el capítulo 12 le habla como iglesia. ¿Cómo le habla? Como iglesia. Por eso usted va a ver que en el capítulo 1 hasta el 10 son temas doctrinales que Pablo trata. Porque la iglesia de Roma no tenía doctrina. Por eso que Pablo, una iglesia que ni la levantó un compañero de Pablo, ni la levantó Pablo, Pablo dice, tengo deseo de ir a ustedes para comunicarle un don espiritual, algún don espiritual, porque no estaban doctrinados. No tenían un apóstol que la dirigiera. Había un problema grande en esa iglesia. Por eso Pablo se toma el atrevimiento y le escribe. Los primeros 10 capítulos Pablo le habla a los judíos que habían creído. Y en la misma Biblia, tú leyendo así, con esos pasos, sabiendo lo que está buscando, va a descubrir eso de una vez. Que a los judíos que le habla. En el capítulo 11 le habla a los gentiles. Pero en el capítulo 12 tú vas a ver a Pablo ya no tratando doctrina, sino temas suplementarios de la iglesia. Habla de dones, de ministerio, desde su capítulo 12 ahí mismo. Empieza a hablar de exhortaciones, cómo manejarse delante de las autoridades, cómo manejarse con los hermanos, cómo tratar, cómo compartir, cómo cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo a los demás. Porque Pablo sabía que la iglesia estaba fluyendo, pero le habla como iglesia. Entonces, esas tres diferencias, esas tres diversidades, tan notables ahí en la Biblia, en esa carta. A Lucas capítulo 17. ¿Se acuerda cuando hablamos del capítulo 15 de Lucas, del hijo pródigo y eso? ¿Se acuerdan? Le dije en lo que tratamos que Jesús, en el capítulo 16, le habló a unos fariseos que se burlaban de él. Pero yo le dije que en ese mismo contexto él también le habla a los discípulos después. Los que no estaban aquí pueden, la intención es que vean
Entren al canal de Luis Dubai y véanlo ahí. No te lo puedo explicar ahora, pero si tú lo tienes escrito está bien. Entonces concluimos que que ellos se burlaron de Jesús porque Jesús recibía ¿a quiénes? Jesús les recalcó su pecado en la cara a ellos, porque ellos eran avariciosos. Entonces la enseñanza que Jesús le da, terminamos con esa. El hijo pródigo, el Lázaro el mendigo y el rico, ¿verdad? Porque él dio todo para fortalecer la fe de ellos y que se sigan acercando. Reprende a los fariseos, pero le pone el frente a sus discípulos en el mismo contexto. Porque Jesús está resaltando el valor que la misión de él es dirigida para ellos. Y el valor que él le está dando a esos arrastrados que se acercan a él. Que la sociedad lo desechaba, no lo querían. Cuando la Biblia habla de un publicano, mire, un publicano no era cualquier cosa en Israel. Ese era un traicionero a la patria judía. Los publicanos cobraban impuestos a favor del yugo que tenían ellos puesto. O sea, cuando se habla de un publicano, está hablando de un traicionero a la patria. Eso ni se le dirigía la palabra. Un publicano, eso era esperando la hora que Dios lo mate. Cuando se acercaban a Jesús, Jesús los recibe. Entonces Jesús le pone el frente a sus discípulos aquí en el mismo contexto. Así que, si pueden refrescarse la memoria, lean para atrás y estudien esto. Lucas 17, dice Jesús. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, tenga presente lo que leímos anteriormente, para que puedan interpretarlo mejor. Si se separó del fundamento, hasta que la Biblia no le muestre otro contexto, otro movimiento de Jesús, otra historia, no se salga de ahí. Sigue siendo la base sigue siendo el capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús los pecadores y los publicanos. Y los escribas y los fariseos lo murmuraban. Amén. Entonces habían unos que eran ávaros. No puedo zafar eso, por eso lo resaltamos eso. Que eran ávaros, porque en base a eso Jesús le va a hacer un aclarante a sus discípulos. Le va a hablar a sus discípulos ahora, pero en base a eso mismo. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Eso es una realidad. Eso es para todo. Pero vayan a Lucas 15 a ver, porque él dice, a estos pequeñitos me está diciendo. No, él lo tiene ahí. Porque se acercaban a él, estaban ahí. Él dice, a estos pequeñitos. Ahora vamos a ver qué le dice él a sus discípulos de manera directa a ellos mismos. Porque yo leí arriba que dijo Jesús a sus discípulos. De manera directa, ¿qué él le dice a sus discípulos ahí? Versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Miren por ustedes mismos. O sea, ustedes mismos. Miren ustedes mismos. Miren por ustedes mismos. Entienda esto. ¿Cómo anda? Un ejemplo. Todo lo que él va a decir tiene que ver contigo mismo. Y tú mismo ten cuenta que de lo que te voy a decir. Mirad por vosotros mismos
Si tu hermano pecare contra ti, ya él le dijo a los fariseos lo que significa un pecador para él. Un pecador para él, lo que significa. Se lo dijo a los fariseos, se lo dijo a los mismos pecadores. Pero ahora le está hablando ¿a quién? A los líderes que van a cuidar, porque ellos se estaban acercando a Jesús. Pero cuando Jesús se vaya, los que se acercan a Jesús, Jesús se lo va a poner en la mano a ellos. Y lo está responsabilizando a ellos. No perdamos de vista que los fariseos eran ávaros. Por algo que dice aquí. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Para no vaya alguien también a querer que le van a aguantar de todo. No, repréndelo. Y si se al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónalo. Eso puso a los discípulos entre la espada y la pared. Pero no dejen de reprenderlo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús, de los discípulos, a esa palabra tan dura para Jesús y tan responsable? Es una responsabilidad grande. De eso yo le animo a los hermanos que están trabajando con personas. Esa gente que usted lucha con ellos, quiere ayudarlo y se pone y le faltan el respeto, no lo respetan, no lo valoran. Siga trabajando, que fue Jesús que se lo puso ahí. Sopórtelo, no le dé para atrás nunca, porque Jesús con eso es serio. Este pasaje está diciendo que es muy serio. De hecho, los 3 capítulos están diciendo que es muy serio. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante esa tarea tan difícil? Usted no tiene la Biblia abierta. La respuesta de los discípulos ante una tarea tan difícil. ¿Usted tiene la Biblia abierta ahí? Una respuesta sencilla. Eso no es fácil. Los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Usted ve cómo se entrelaza todo. Para que no leamos ese pasaje solo. ¿Por qué los discípulos dijeron eso? Aumentanos la fe. Pero si la sal... con gente que tú no tienes ningún beneficio con ellos. Por eso que los fariseos no le hacen caso. Cuando los fariseos vieron a Jesús que recogiendo toda esa gente, se burlaron de él. Este es un loco viejo. ¿Y qué rey es este? Jesús está hablando con sus discípulos, pero en base a la reacción de los fariseos, porque Jesús sabe que como hombre es fuerte. El coger lucha con gente que a ti no te dan ningún beneficio. Y no solo eso, aguantarle que el día que ellos te quieran decir 2 o 3 malas palabras evangélicas, como dice el pastor, y tú no responderle lo mismo, porque entonces se van de la iglesia y a quien te lo demandan a ti. Oye, qué problema. Oye, qué problema. Aún así tú tienes que cuidar de ellos. Los discípulos, cuando él le dijo eso, se van aumentando la fe. Ayúdanos ahí. Aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y le obedecerá. Y note la palabra, le obedecerá. Porque el común denominador que se está tratando ahí es hombres. Y Jesús le dijo, ustedes tienen fe, le van a obedecer. Le obedecerá. Pero Jesús sigue hablando. Acuérdense que los fariseos eran ávaros. Y dejamos al rico, que no, ese ya eso uno no lo puede sacar. Dejamos al rico en el infierno, ¿verdad? Entonces Jesús, en base a ese contexto, es que le está hablando a sus discípulos.
Vamos a ver qué Jesús le dice a sus discípulos. Porque la gente que viene a Jesús, los fariseos se burlaban de él, porque Jesús no iba a tener ningún beneficio de esa gente. Estaba recogiendo gente. Eso en un punto. No va a tener ningún beneficio de él. No reunían las condiciones sociales. Eran personas que socialmente en el pueblo eran degradados. Aún los publicanos, que sí eso conseguían su dinero, pero socialmente no eran nada en la sociedad judía. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que está tratando el trabajo de ellos. Miren por ustedes mismos el trabajo de ellos. Miren por ustedes mismos si tu hermano se lo está encomendando. Entonces le dice: ¿quién de ustedes, quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Mire esto. Ahí volvemos a lo que le dije al principio. La definición de término. Usted tiene que entender, usted no puede aplicar ese pasaje bíblico directamente al siervo en la Biblia. ¿Qué es un siervo en la Biblia? Yo tengo que tener esto claro. La definición en la Biblia. No lo que yo me imagino. Porque todos somos siervos. Si lo empleamos al contexto bíblico, podemos tener un concepto diferente. Un siervo es un esclavo. Un siervo no es dueño de sí mismo. Por eso, Jesucristo aplica la lógica ahí. Si usted tiene un siervo que ara en el campo y cuando viene, tú le dices: siéntate para que cene. Tú dices: no, prepárame la cena, sírveme a mí y después cena tú. Eso parece como algo como un poco cruel, un poco desconsiderado, ¿verdad? Esa era la cultura de ellos allá. No interprete el versículo con la sociedad que a ti te rodea, porque para ellos eso no era pesado, es un siervo. Un siervo es así. Un siervo, cuando se está hablando de un siervo, no es lo que usted piensa. No es lo que usted piensa. Un siervo, no es lo que usted cree hoy. Un siervo, tú eres mi sierva, ¿verdad? ¿Por qué tú eres mi sierva? Porque esa es tu mamá quizá, ¿verdad? Y yo a ella le dije: ¿cuánto tú me vendes tu hija? Para que me trabaje a mí. Ah, dame tanto, yo te la compré. Entonces tú eres mi sierva, vámonos. Tú no tienes ningún derecho más que el que se te aplica. Un siervo no tiene derecho a reclamar nada. Un siervo no le dice al Señor que ya yo pagué el precio. Un siervo no pagó ningún precio. Si usted pagó el precio, no es siervo. Escucha esto. Cuando alguien pagaba su precio, ya dejaba de ser siervo. Porque te liberaba, era. Yo creo que ya aquí nadie va a decir que pagó su precio. Ah, usted quiere seguir siendo siervo. Entonces, un siervo, un esclavo. A ti te compraron. Tú no tienes sueldo. Lo único que a ti te dan tu comida y ropa. Entonces, por eso entre en razón con la importancia de definir el término. Ah, un siervo así, no, ya no lo. El compromiso